Ok, solo esperamos un momento a la maestra que creo que ya ingresó. Maestra Isis, ahora sí, está por aquí. Sí, hoy sí. Ok. Vamos a ver. ¿Ya podemos dar inicio? Sí, No, iniciemos. claro. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Isis Chávez y como indicaba licenciada Claudia, estoy a cargo actualmente de, bueno, coordinadora de cátedra de educación ambiental y cambio climático. Entonces vamos a tratar de hacer un poco el enfoque ahí, ¿verdad? Hacia un poco la educación ambiental, el cambio climático, el contexto que tenemos ahorita con respecto al COVID. Y por eso es que hemos elegido este tema, ¿verdad? Que es la pérdida de biodiversidad y sus consecuencias, tratando un poco el tema del contexto del COVID. Bueno, para iniciar, ¿qué es la biodiversidad? O diversidad biológica también se le conoce. Pues según el Convenio sobre Diversidad Biológica en 1992, la biodiversidad se define como la variabilidad de organismos vivos, cualquier fuente, incluidos también los ecosistemas terrestres, marinos, otros tipos de ecosistemas y complejos ecológicos de los que forman parte, ¿verdad? Y esto comprende diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas. Aquí podemos ver entonces lo que les indicaba. Tenemos diversidad de ecosistemas, que viene siendo la variedad de sistemas ecológicos que existen, aunque están diferentes. Por ejemplo, un ecosistema terrestre va a tener características distintas o elementos diferentes a un ecosistema acuático. Con la diversidad de especies, eh, una especie, pues la definición que son individuos que tienen características comunes, que pueden reproducirse entre sí y generar descendencia fértil, ¿verdad? Y, por ejemplo, un gato se diferencia genéticamente de un puma y eso los hace especies diferentes que no van a poder generar una descendencia. Y también hay diversidad genética, que hablamos de la variabilidad de genes contenidas en los individuos y que forman parte de las especies. Por ejemplo, entre humanos tenemos nosotros diferentes códigos genéticos, incluso entre la familia, ¿verdad? Pese a que somos de la misma especie. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque la pérdida de biodiversidad incluye que perdemos ecosistemas, perdemos diversidad de especies y también vamos a perder diversidad bueno, de genes dentro de una población, como por ejemplo cuando se hace fragmentación de hábitats. Pero ¿cuál es la importancia de la biodiversidad? Bueno, nos proveen de diferentes bienes y servicios ambientales. Un bien decimos que puede ser algo tangible, ¿verdad? Como, bueno, el agua, la madera que extraemos de los bosques, los alimentos, las carnes, tanto pescado, otro tipo de alimentos. Y cuando hablamos de servicios ambientales, nos referimos a bueno, a servicios intangibles, ¿verdad? No es como los bienes que son más tangibles. Y son aquellos, por ejemplo, como la regulación del clima que hace el océano o los bosques, la provisión de oxígeno que nos dan los árboles, la protección de manglares ante huracanes. Son también sitios de refugio, los bosques, los manglares, por ejemplo, sitios de nidación. Y también incluye la polinización por abejas, las aves o los murciélagos, incluyendo hasta a nuestros cultivos, pero no solo en la naturaleza. Bien, ¿y por qué se está dando una pérdida de biodiversidad? Ya conocemos mucho, ¿verdad?, al respecto de que es por el deterioro ambiental y también la destrucción de hábitats que tenemos. Y bueno, entre las causas, diferentes causas, tenemos que hay mucho cambio de uso de suelo por la expansión agrícola, construcción de hoteles, edificaciones, carreteras,
la contaminación por desechos sólidos, los vertidos químicos de las fábricas, todo eso nos va a llevar a una pérdida de la biodiversidad, pues, de seres vivos. Bueno, entre una de las causas tenemos el crecimiento poblacional. Creo que es más que obvio, ¿verdad? Que poco a poco, a medida del tiempo, vamos aumentando nuestra población y actualmente hay alrededor de 7.000 millones de personas y para el 2050 se está previendo que van a seguir expandiendo hacia las zonas que no estén ocupadas, digamos, incluyendo los bosques, y también la demanda que va a tener la población de alimentos. Esto va a requerir, pues, de más espacios para cultivos y por tanto vamos a seguir presionando a la naturaleza. Otra causa es muy conocida, es la deforestación, y principalmente es para ello, para expansión agrícola. Alrededor del 70% de la pérdida de bosques, digamos, es debido a la expansión de actividades agropecuarias. Como decía, ahora necesitamos alimentar a una población que va creciendo. En el Amazonas se está teniendo mucha presión por monocultivo de aceite de palma, de soya, ganadería intensiva. Bueno, aquí tenemos también mucha deforestación, hemos deforestado para la expansión de caña de azúcar, por ejemplo, y que causan un grave impacto, ¿verdad? No hace mucho veía unas noticias sobre, bueno, aún en pandemia, hubo un caso de deforestación ahí por Santa Ana, si no me equivoco. Y aquí podemos ver una pequeña gráfica en el que nos indica cómo está ocupadas las tierras en el mundo, ¿verdad? Y vemos cómo esto que vemos aquí en verde oscuro es la agricultura. Si bien tiene bastante proporción de tierra ocupada en el mundo, ¿verdad? Y vemos un caso singular en Europa donde podemos ver que los bosques tal vez no se ven como en otros lados, ¿verdad? Los bosques aquí en Europa han aumentado un poco porque se han planteado algunos programas de reforestación. Incluso en América, en Estados Unidos, se ha incrementado un poco los bosques a causa de diferentes esfuerzos que están haciendo, pero en otros lados está disminuyendo la cantidad de los bosques. Bueno, aquí me iba a detener un dato, ¿verdad?, de la FAO en el 2016, que decía que la pérdida de bosques en los trópicos entre 2000 a 2010 tiene una pérdida anual de 7 millones de hectáreas, pero vemos que ha decrecido del 2010 al 2015 a 3.3 millones de hectáreas. O sea, quiere decir que hay una reducción de la deforestación, pero aún así tenemos bastante presión en los bosques. Bueno, otra que tenemos otra presión, ¿verdad? La biodiversidad es la explotación minera. ¿Para qué? Bueno, obtenemos de ella oro, cobre, por ejemplo, para nuestros electrodomésticos. Y esto ejerce bastante presión. Y si ven aquí, esta es una minería la más grande en el mundo, supuestamente que está en Utah y es de cobre. Y tiene 4.5 kilómetros de diámetro por 1 kilómetro de profundidad. O sea, no se imaginan, ¿verdad? La cantidad de degradación que ha causado. Muchas veces aquí hay mucha masa forestal y se deforesta para, bueno, obtener diferentes metales, ¿verdad? Y bueno, por suerte la minería aquí en El Salvador está prohibida, pero aún así dejó un poco de estragos. Y aún pues sigue la reconversión, no es de la noche a la mañana que va a desaparecer, sino que le han dado 2 años a las personas para que puedan reconvertirse, ¿verdad?, a otras actividades productivas. La contaminación, bueno, existen diferentes clases de contaminación y se define como cualquier presencia de un agente físico, químico, biológico, que pueda ser nociva para nuestra salud o para la salud de otros seres vivos, ¿verdad?
Aquí, bueno, solo la contaminación del aire puede causar alrededor de 6.5 millones de muertes de personas cada año, incluso más muertes que el VIH o la tuberculosis. Y bueno, es innegable, ¿verdad?, que estamos contaminando bastante los océanos, los ríos por desechos sólidos. Hay diferentes tipos de contaminación, como la atmosférica, los cuerpos de agua dulce, los océanos. Bueno, ya veíamos muchas imágenes, hemos visto muchas imágenes de tortugas o de otros seres vivos, tiburones que quedan en las redes, que se pierden. Entonces todo eso pues causa gran impacto no solo a otros seres vivos, sino también a nosotros. Y el uso intensivo de pesticidas también es otra razón, ¿no? También tenemos la sobreexplotación de recursos, sea para caza, también sobre pesca, ¿verdad? La pesca incidental también es algo que impacta en mucha gravedad debido a que a veces para cazar, digamos, un kilo de camarones, cuánto se arrasa de fauna que es incidental, debido a que no hay como un sistema más apropiado para cazar los camarones en este caso, sino que se arrasa con diferentes especies que no son el blanco, pues. Y bueno, productos cárnicos que también hay gente que extrae, ¿verdad? Que lo ve como exquisitez o de repente, pues, no es lo mismo que una persona que sea nativa, ¿verdad? Que sea de población indígena, originaria, que hace sus propios alimentos a que se haga a veces por recreación o por, como le decía, comer un alimento exótico, ¿verdad? Y algunos datos, bueno, en la Amazonía brasileña se cazan alrededor de 67.000 y 164.000, sí, 164.000 toneladas de animales salvajes. Y en la selva centroafricana se extraen entre 1 y 3.4 millones de toneladas de esta carne. Entonces es bastante el impacto, ¿verdad? Así vamos viendo cómo decrecen las poblaciones que son de fauna silvestre. Y bueno, ya que menciono eso, también la parte de tráfico de flora y fauna silvestre, sea para madera, trofeos, mascotas, es un mercado bastante grande y que causa un gran impacto a la flora y fauna, como lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, otra de las causas, los incendios forestales, que muchas veces son causados por el humano, aunque también pueden ser naturales. Perdón. Y también se está viendo por los efectos del cambio climático. Esto es una imagen de Australia. Ustedes vieron las noticias, ¿verdad?, de la gravedad y cuánto impactó a la fauna silvestre y a la flora, obviamente, estos incendios, pues a tal punto de que algunas especies están casi en peligro de extinción y no sabemos todavía, yo no he visto aún algún estudio del impacto que ha tenido este incendio. Este incendio en la fauna, ¿verdad? Si ha extinto alguna especie o la ha puesto a riesgo de extinción. Y bueno, el cambio climático siempre me gusta detenerme un poco para explicar, ¿verdad? Bueno, cuáles son las causas del cambio climático. Sabemos que es por la quema de combustibles fósiles, principalmente de dióxido de carbono que se emana a la atmósfera, y por el efecto invernadero, ¿verdad? Que son gases que están acumulados ahí, que nos resguardan, nos protegen, nos dan calor al planeta, ¿verdad? Como un invernadero. Piensen en un invernadero que nos da calor, nos resguarda de los rayos solares que vienen incidiendo muy fuerte y también no permite que salga el calor. Entonces, debido a una mayor acumulación de gases en la atmósfera, pues se calienta, los gases no pueden salir. Entonces, bueno, entre las causas de eso, como decíamos, la quema de combustibles fósiles, la deforestación, porque no puede captar los bosques ese CO2, el cambio de uso de suelo, lo mismo, ¿verdad? Ya no hay bosques que puedan captar ese CO2, y también la agricultura que lo sustituye puede generar bastante gases de efecto invernadero a través de los pesticidas, por ejemplo. Y también hay naturales, ¿verdad? Como erupciones volcánicas, incendios, etcétera. Pero en este caso nos vamos a enfocar un poco más en lo antropogénico, ¿verdad? Que realmente podemos ver un cambio ya
en los patrones de lluvia, etc. Bueno, esos son los efectos. ¿Cuáles son? Los derretimientos de los glaciares y casquetes polares. Estamos viéndolo, ¿verdad? Las noticias no nos mienten de que sí hay cada año va derritiéndose más los polos, principalmente en el Ártico. Y esto también va a traer un aumento del nivel del mar. Como va a haber más agua, puede haber intensificación de los huracanes, mayor precipitación, o también puede, en un mismo país incluso puede haber sequías prolongadas, ¿verdad? El fenómeno del niño, de la niña se pueden ver más intensificados. Y también, bueno, la acidificación del océano debido a que como hay más CO2, recuerden que el CO2 se difunde en el agua y forma ácido carbónico, por eso se acidifican los océanos. Y bueno, entre los impactos que pueden haber, obviamente es la muerte y extinción de especies, ¿verdad? No todos los seres vivos son, se les favorece, pues se les favorece el cambio de temperatura. Hay otros que sí, o sea, unos pueden morir y otros pueden proliferar, como algunos vectores podrían proliferar por el cambio de temperatura. Bueno, aquí lo mencionamos, ¿verdad? Y si ven, bueno, podemos tener pérdidas de cultivo, pérdida de ganado, un aumento de temperatura o también con lluvias torrenciales que pueden haber. Y bueno, no estoy relacionando el caso de la tormenta Amanda con el cambio climático, pero es posible, ¿verdad? Que puede ya ir relacionado. Y si bien estos fenómenos se están intensificando poco a poco cada año. Dicen que ojalá, bueno, espero que no sea así, pero que otra tormenta se nos está acercando al país. Y entonces, ya como que estamos observando, ¿verdad? Poco a poco los impactos que está teniendo un aumento de temperatura en el planeta. Bueno, entre otros están también los hábitos de consumo que nosotros tenemos y políticas de desarrollo de repente, ¿verdad? Que se implementan, por ejemplo, cuando hay cambio de gobierno, se pueden dar luz verde a proyectos destructivos que no estaban como en stand-by, ¿verdad? Esos también pueden ser causas. Y ahora, bueno, las consecuencias. Eh, quiere decir que conlleva la pérdida de biodiversidad. Bueno, la verdad que 2/3 de los servicios ecosistémicos han sido degradados y esto se traduce, por ejemplo, a una mayor vulnerabilidad a desastres. Esto creo que lo conocen, ¿verdad? Es lo que pasó con Amanda. Como no tenemos zonas donde pueda captar tanta agua que ha caído, pues nosotros somos vulnerables porque tenemos suelos tal vez eh, no muy buenos, ¿verdad? Estamos a la orilla de la quebrada, las casas no tienen tal vez fortaleza, etcétera. Entonces, ante una pérdida de biodiversidad que no puede captar el agua, por ejemplo, hago esta relación, vamos a enfrentarnos con más eventos climáticos fuertes y si no estamos adaptados o no tenemos medidas de adaptación, pues nos va a impactar aún más fuerte, ¿verdad? Esto es bastante obvio, digamos, que va a disminuir la provisión de bienes y servicios ambientales a causa de la destrucción de la biodiversidad. Y es lo que les ponía otra vez el ejemplo, ¿verdad? El caso de la tormenta Amanda, tuvimos, okay, tuvimos una cantidad de agua que nos cayó y que no se podía absorber. Bueno, uno es lo que les decía, pues está relacionado con el cambio climático, pero otro, donde tenemos nosotros más forestal, por ejemplo, bosques que puedan captar toda esa agua que está cayendo. Entonces, eso es la poca infiltración de agua lluvia es causa de que ya no tenemos ese servicio ambiental, ¿verdad? La captación de CO2 por los árboles, si son deforestados los bosques, pues disminuye la capacidad de captación del CO2. No vamos a tener provisión de agua limpia o alimentos, ¿verdad? Si se destruye todo un ecosistema. Vamos a tener también, estamos presentando, ¿verdad? Proliferación de plagas, enfermedades, como algunos vectores,
debido al cambio de temperatura, las inundaciones que pueden proliferar las ratas, las cucarachas, los mosquitos, las moscas. Y también, bueno, el hecho de estar más cerca, conviviendo con la fauna silvestre, ¿verdad? Cada vez que nos acercamos, pues tenemos más posibilidad de que nos contagiemos. Y bueno, esta imagen que vemos aquí se relaciona con la proliferación de algas nocivas, que también debido a condiciones favorables, ¿verdad? Como una temperatura adecuada, los nitratos y fosfatos provenientes de drenajes, de fertilizantes, nos afectaría económicamente incluso para la pesca, ¿verdad? Porque muchos peces se mueren o no podemos comer moluscos cuando hay proliferación de algas. Y también vamos a tener, bueno, la extinción de especies, que algunos animales pues están más en riesgo que otros, pero eso no quiere decir que sean menos importantes, ¿verdad? Porque muchas veces algunos de esos animales que están más en peligro de extinción pueden ser animales que estén regulando bueno, que sean depredadores, pues, y cuando se pierde un depredador, el equilibrio se altera y pueden surgir nuevas, o bueno, pueden proliferar pues algunas plagas, digamos, como ratas, y no hay serpientes, digamos, que las puedan cazar, perdón. Y bueno, esta cultural o mitos, ¿verdad? Que también pueden hacer una influencia en la pérdida de biodiversidad. Yo les pongo un ejemplo aquí del mito de los murciélagos, ¿verdad? Yo le preguntaba a una experta en murciélagos, bueno, ¿y cuántos murciélagos tenemos a nivel mundial, ¿verdad? Que sean así chupasangre, digamos, hematófagas, pues. Y me dice que son 3 especies en el mundo y que de hecho las 3 especies están en nuestro país. Pero hay 70 especies de murciélagos en nuestro país. Entonces, el hecho, bueno, de las películas, los mitos que han venido a través de ellos, la gente les tiene miedo, los mata por miedo. Y hago la misma comparación con las serpientes, ¿verdad? Yo respeto mucho las creencias de todos, pero sí se ha, ¿cómo se llama? Se ha satanizado tanto, pues, la serpiente. No todas las serpientes son venenosas, tenemos alrededor de 6 o 7, si no me equivoco, serpientes venenosas aquí, y el resto son semivenenosas, o la mayoría que son no venenosas, pues. Pero les tenemos miedo, pensamos por miedo a los controladores biológicos. Y los murciélagos, bueno, tienen una función de polinizar, ¿verdad? O cazar insectos, entonces también tienen un papel importante y los vamos diezmando. Y vamos a hacer un poco de hincapié aquí en la parte de comercio de fauna silvestre, ya que estamos con el contexto del COVID. ¿Para qué se quiere la fauna silvestre? Muchas veces es para mascotas, ¿verdad? Y esto pone bastante en riesgo que se vaya a extinguir una especie. Principalmente porque la mayoría de animales mueren antes de llegar a su destino debido a las condiciones inadecuadas del transporte o cómo los están almacenando mientras los venden, que muchas veces son lugares hacinados o no les dan alimentación. Otros también que le dan atribuciones medicinales, por ejemplo, al cuerno al pangolín, a las escamas les dan atribuciones medicinales como que sirven para tratamiento de asma, para la artritis, y afrodisíacos, por ejemplo, al cuerno del rinoceronte, pese a que es queratina, pero le asignan pues, una atribución afrodisíaca, pese a que muchas veces no tienen estudios científicos para probarlo, más como una creencia que me va a hacer bien. De repente observamos algunos productos que dicen que cura el cáncer, etcétera. Entonces muchas veces no es así, pero por la misma creencia puede afectar a una gran cantidad de especies hasta el punto de extinguirla. Ahora que tenemos en peligro de extinción a varios rinocerontes, al pangolín, de hecho.
Y, por ejemplo, el elefante también tiene bastante presión debido a la caza furtiva, no solo esta, pero también los leones, a veces los tienen como para trofeos, para mostrar un estatus. Entonces son también causas muy que tienen de mucho impacto pues en la fauna silvestre. ¿Cuál es la problemática? Bueno, lo que les mencionaba, ¿verdad? Que se genera un desequilibrio en los ecosistemas porque hay desaparición de predadores, de controladores biológicos, de insectos o de otros roedores que pueden transmitir enfermedades. La introducción de especies exóticas puede afectar la biodiversidad local, ¿verdad? Al desplazar especies nativas, por ejemplo, pueden causar parasitismo a otras especies o depredación, transmisión de patógenos, modifican el hábitat, compiten por el mismo alimento. Entonces tiene bastante impacto en las especies nativas. Bueno, conflictos sociales, también es bueno enmarcarlo y pongo esta imagen. No sé si hace poco han visto ustedes la noticia de que han masacrado a 200, bueno, sí, Uganda, y bueno, esta es una imagen que no muestra, ¿verdad? Realmente es impactante ver a las personas que estaban asesinadas en el camioncito en el que iban. Y es triste, pues es triste saber que las personas que están haciendo un gran esfuerzo por dejarle un mejor, pues, un mejor planeta a las futuras generaciones están siendo asesinadas. Y no son solamente esto, pero también a nivel mundial se ven estos casos y es triste y alarmante, pero es por lo mismo, o sea, ¿para qué quieren los gorilas? Puede ser para carne, pueden ser para trofeos, las manos, la cabeza. Entonces, bueno, también por eso es que se refiere que se están haciendo conflictos sociales. Impactos económicos, bueno, debido a que hay especies que se pierden, ¿verdad? Son de importancia comercial y se pierden eh, debido a la introducción de otras especies, etc. Y bueno, la transmisión de enfermedades a humanos, que ya lo hemos visto y es ahí donde ponemos el ejemplo de la zoonosis, ¿verdad? Ya varios hablaron de esto en otras conferencias, pero por lo mismo, por el tema, es bueno volver a repasarlo. Y la zoonosis, bueno, se entiende como enfermedades humanas que son causadas por patógenos de animales que son transmisibles a humanos. Pueden ser hongos, bacterias, virus, parásitos u otro patógeno. Y los patógenos que son zoonóticos que se han identificado mayormente son de origen viral. Y pueden ser transmitidos de diferentes formas, ¿verdad? A través de la mordida de un animal, contacto cercano con un animal. Y vemos las imágenes de la ONU, ¿verdad? Del PNUMA que sacaron, cómo se tiene un mayor riesgo o qué factores aumentan, ¿verdad? El surgimiento de la zoonosis. Pues tenemos la deforestación, que ya lo mencionaban, el comercio ilegal, poco regulado, en condiciones deplorables, cambio climático que puede hacer la proliferación de otras especies o darle condiciones más adecuadas a algunas virus, bacterias que surgen. También, bueno, resistencia antimicrobiana, yo también lo digo, hay mutaciones también, ¿verdad? De especies, de virus, de bacterias que nos pueden llegar a, o sea, las bacterias están ahí, pues están ahí esperando, tratando, o los virus también tratando de ver cómo se incorporan a nuestro sistema, ¿verdad? Ellos necesitan también sobrevivir, ¿verdad? Digámoslo así. Y bueno, pueden haber entonces enfermedades emergentes y reemergentes. Las emergentes es que surgen por primera vez en una población como el COVID, ¿verdad? Como la enfermedad de SARS-CoV-2, que causa la enfermedad de COVID-19, perdón. Y también reemergentes que pueden volver a surgir nuevamente como el paludismo, el ébola. Y aquí podemos ver cómo ha causado la muerte en el tiempo. Son últimamente, ¿verdad? Recientes han habido resurgimientos del ébola. Y algunas que han aparecido, ¿verdad?
en el tiempo, y aquí podemos verlas con más detalle. Bueno, este virus que ha surgido es un beta coronavirus, y si ven el SARS-CoV y SARS-CoV-2, o sea, este es el que causa la enfermedad del COVID, han aparecido en China, y el MERS en Arabia Saudita. Como les decía, los factores, bueno, que pueden generar epidemias, pandemias o endemias, es la migración de especies, expansión poblacional humana que se está acercando, ¿verdad? Con las poblaciones, mutaciones, como les decía, cambios en la temperatura, etc. Y bueno, con este virus tenemos el síndrome respiratorio agudo grave, que fue el SARS-CoV. Fue en el 2002, y el portador son unas civetas que son parecidos a unos gatos, ¿verdad? Que se especula, o bueno, se hicieron estudios de que probablemente fue por una civeta, lo mismo, ¿verdad? Que estaban cercanos a los mercados chinos. El síndrome respiratorio de Oriente, el portador, se hicieron estudios y determinaron que es el camello por el cual se transmitía. Y hay otros coronavirus, ¿verdad? Otro tipo de coronavirus que también pueden causar enfermedades respiratorias leves o moderadas, pero no como este virus, ¿verdad? El COVID, que sí se ha expandido bastante. Y bueno, se especulaba que era por murciélagos, debido a que estaban en los mercados en condiciones de humedad, hacinamiento, y que probablemente de ahí he surgido. Incluso se atribuían también a los murciélagos el, el surgimiento del MERS y del SARS, pero por el momento no se ha podido confirmar, al menos el del COVID, por ejemplo, no se ha podido confirmar su lugar de transmisión inicial, y se vio que 13 de los 40 primeros infectados no habían visitado el mercado de Wuhan. Entonces, pues no se ha tenido una evidencia contundente de que los murciélagos sean los transmisores del SARS, ni el COVID, ni el MERS, pese a que se han atribuido a él, ¿verdad? Y bueno, los murciélagos han comenzado a verse como amenazas, se tiene hasta más repudio, incluso se estaban eliminando en otros países, quemando a los murciélagos estos que son frutívoros, los grandes. Y incluso en el país, ¿verdad? Empezaban a circular de que no tenemos que acercarnos a los animales silvestres. Entonces, a lo que iba aquí es que, bueno, todavía ya que el pobre murciélago está tan satanizado, digamos, tildado de malo, todavía con este virus se pone todavía como más presión a las poblaciones, puede ser, de que se vean incluso más amenazados. Y como decía, no todos son hematófagos, no se ha comprobado que ellos transmitan el virus, y pues muchos de ellos son de bastante beneficio, ¿verdad? Que son nectarívoros, polinizan las flores o dispersan semillas, etc. Y pues un dato interesante es que las pandemias históricamente no han sido mayormente propiciadas, mayormente propiciadas por aves, roedores, primates, no tanto por murciélagos. Eso no significa que vamos a eliminar otros animales, ¿verdad? Que causan pues estas enfermedades. ¿Y cómo podemos disminuir la pérdida de biodiversidad y también el riesgo a contagio? Pues lo ideal es no contribuir al comercio de fauna silvestre, para tenerlas como mascotas, a ingerir su carne, sus huevos, que es muy común, ¿verdad? Aquí estamos poniendo en presión las poblaciones de iguanas, garrobos, debido a las atribuciones que se le hacen. También no comprar productos, ¿verdad? Por ejemplo, el carey, para tenerlos como amuletos, trofeos. Y tampoco adquirir productos animales o también de plantas, ¿verdad? Que se atribuyen como medicinal sin una base científica. Es más el problema con los animales más que con las plantas, porque también, bueno, hay recetas tradicionales, ¿verdad? Que realmente pueden ayudar a través de la cocción de alguna planta, etcétera, pero es ideal de que se
tengan bases científicas antes de su consumo, para no generar presión, pues. Y nosotros, bueno, podemos hacer, bueno, algunas medidas, estrategias que pueden ser en general para la conservación de la biodiversidad. Bueno, primero es promover la conservación. Esto se puede hacer protegiendo los sitios denominados hotspots, que son lugares donde hay mucha diversidad, que alberga alrededor del 70% de las especies del planeta, ¿verdad? También los sitios de anidamiento, corredores biológicos. Cabe destacar de que si las áreas naturales protegidas a nivel mundial han aumentado, sin embargo, la degradación de bosques o de otros ecosistemas también están persistiendo, ¿verdad? No quiere decir que todas las áreas estén siendo bien manejadas. Otros programas que pueden ser de restauración de ecosistemas, que significa la recuperación de ecosistemas que han sido degradados, ¿verdad? Dañados o destruidos, y tratar de volverlos a su estado original, ¿verdad? Es difícil, pero al menos simular las condiciones en las que estaban. El programa de pagos por servicios ambientales es un poco controversial a veces porque se dice cómo es posible que se le atribuya económicamente un valor a algo, pero no es tanto que, o sea, yo no podría valorar el servicio ecosistémico, es muy difícil, pues el servicio ecosistema de captación de CO2. Es difícil, para mí puede ser diferente a otra persona como lo valore, incluso no tener un valor monetario, sino tal vez sentimental, etcétera. Pero no se refiere tanto a eso, sino a, como le digo, a respaldar, por ejemplo, que se proteja, digamos, una cerca. Entonces, por mantener esta cerca viva, le voy a pagar al agricultor, digamos, para que la mantenga, y entonces en esa cerca pueden haber un tránsito de especies como aves, por ejemplo, sitios de reposo. Y esto, bueno, es para pagar, para mantener un árbol, ¿verdad? Por el servicio que presta, como les decía. La agricultura sostenible, bueno, es bastante amplio, pero también se le tiene que ir dando un enfoque de adaptación y mitigación al cambio climático, ¿verdad? Veíamos imágenes de Amanda, de la tormenta Amanda, de los estragos que causó, y la gente muchas veces tiene monocultivos, y podría ser de que se empiece a variar cultivos, ¿verdad? Que haga los cultivos más, que haga, bueno, más resiliencia, ¿verdad? Ese tipo de tormentas o sequía, variar los cultivos para lo mismo, ¿verdad? Que pueda tener de repente madera en cultivos para especies maderables y cultivos de granos básicos, y que entonces tengamos un respaldo, ¿verdad? Ante tormentas. Entonces son varios enfoques, y también, bueno, si es agricultura sostenible, muchas veces se piden certificados de sostenibilidad para garantizar de que esos provengan, ¿verdad? De agricultura orgánica, o incluso que se trate bien a los empleados, que se llama, no me acuerdo cómo se llama en español, Fair Trade, que son también certificados, ¿verdad? De trato justo. Sí, eso es. Ordenamiento territorial, bueno, planificar mejor, ¿verdad? El uso de las tierras, una regulación más estricta en dónde se puede cultivar, dónde se puede construir, cómo se va a construir, porque se siguen habilitando espacios, concesionando, bueno, permisos, ¿verdad? Para construcción de viviendas, y veíamos en una noticia que, bueno, unas casas muy bonitas, ¿verdad? Ya estaban como en riesgo, casi como los que le pasó a las colinas, ¿verdad? Porque se hizo una grieta grande. Y es de preguntarse, ¿realmente ese era un espacio adecuado para construir? ¿Qué había ahí? Había bosque que captaba el agua, y bueno, a veces hay como unas imágenes, ¿verdad? De qué pasa si quitamos aquí el bosque, bueno, todo se deslava. Entonces tenemos que repensar mejor esos permisos que se otorgan, ¿verdad? Bueno, otro punto es el turismo sostenible, responsable, tratando de causar el mínimo de impactos con desechos, y
También el no utilizar fauna silvestre como atractivo. Muchas veces se duermen a las especies o incluso he visto que se quiebran en las extremidades de algunos animales para que se queden quietos, ¿verdad? Y como le decía, los duermen para que no muerdan a las personas. Entonces, no apoyar eso, porque también viene a lo mismo, ¿verdad? ¿Qué impacto está teniendo hacia la fauna? La participación ciudadana es importante para, pues, conservar los recursos locales. Pueden darse transferencias de derechos de gestión, ¿verdad? Como gestión forestal comunitaria o también de los recursos marítimos, como sistemas de vigilancia que tenga la gente, manejar sus recursos, pues, que manejen sus propios recursos y probablemente se tenga una mayor vigilancia o mejor gestión o manejo de los recursos cuando son involucradas las personas. Promover la educación ambiental. He visto que han mencionado bastante eso en las conferencias, que significa la sensibilización de la población sobre la importancia de la biodiversidad. Esto debe hacerse desde edades tempranas, ¿verdad? Hasta todo el curso de la vida del individuo. Y es importante que se incorporen dentro de las actividades curriculares y no extracurriculares. Y que no nos mantengamos solo en educación, sino que también pasar a acciones concretas, ¿verdad? Que ya es más que todo ver con la gestión ambiental. Y bueno, otras estrategias que están surgiendo en la actualidad son la economía circular, la bioeconomía. Pues la economía circular se refiere a que se reduzcan al máximo los residuos que puedan generarse en la producción o en el consumo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un esquemita. Pues total todo termina en el basurero. El reciclaje es, sí, reutilizamos parte, pero vuelve otra vez a generar residuos desde un tiempo. Y la economía circular lo que quiere es que se disminuya la producción de residuos desde la fabricación, del uso, que se repare, que se retorne, se recicle, o sea, tratar de no generar residuos. Y bueno, la bioeconomía va un poco a eso, que las fábricas o la industria pueda reutilizar sus desechos, ¿verdad? Por ejemplo, en la caña de azúcar, lo restante, pues ¿cómo se llama? Las hojas, pues digamos, así, las hojas de la caña, y poder hacer ensilaje, compost, entre otros. Y bueno, esto tendría que ir alineado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Donde hay ciertas metas para la reducción, metas que incluyen la reducción de impacto ambiental, ¿verdad? A través de diferentes medidas que pueden haber. Y a nivel personal, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos reducir la generación de residuos sólidos, esto es bastante importante, puede pensar uno que es insignificante, pero tenemos que observar qué materiales estamos comprando, adquiriendo. Estamos llevando bolsa al mercado, la gente puede decir esto es insignificante, pero realmente solo piensen cuántas bolsas diarias se pueden estar desechando. Bolsas de plástico, ¿verdad? Que no van a tener más que un fin que a los océanos. Y si digamos 1.000.000 de personas aquí en El Salvador producimos a diario 1.000.000 de bolsas, pues multiplíquenlo por cada año, por todos los años que estamos utilizando esas bolsas. Y es importante la disminución de compras de productos elaborados con materiales tóxicos o que sean difíciles de degradar, ¿verdad? Incluso en nuestra ropa podemos observar si es material de algodón, si es nylon, etcétera, o poliéster, ¿verdad? Y bueno, como dato, alrededor de 8 millones de toneladas de plástico llegan al océano y esto constituye un gran atentado, ¿verdad?, hacia los seres vivos que viven en el océano. Reducir el consumismo también es importante y es disminuir la compra de productos innecesarios, porque a medida que nosotros demandamos más productos, así va a avanzar en la frontera agrícola o
también la minería, ¿verdad? Para, digamos, si nosotros queremos adquirir cadenitas de oro, etcétera, bueno, así van a seguir cavando, elevar cada vez nuestro celular, pues también eso incluye que la minería por cobre y otros componentes va a seguir. Y tenemos también el consumo eficiente de los recursos, es decir, pues tratar de no desperdiciar, ¿verdad? De los recursos, por ejemplo, el agua. Hay un dato en que pues los países desarrollados están consumiendo 14 veces más agua por día que los países que viven en vías de desarrollo, pues países en vías de desarrollo. Y los alimentos, por ejemplo, según la FAO, aproximadamente un tercio de los alimentos producidos, que representa como 1.300 millones de toneladas al año, se echan a perder o se desperdician, ¿verdad? Tanto en la producción, en la cosecha, distribución, transporte, en el mercado o en el mismo consumidor. Así que es de tratar de eliminar ese desperdicio, debido a que eso implica que si estamos avanzando en la agricultura y estamos desperdiciando una gran cantidad de alimentos, las repercusiones que está teniendo, ¿verdad? Tanto para la biodiversidad, el desperdicio de esa cantidad de alimentos. Y bueno, por último sería apoyar el comercio local, ¿verdad? Para tratar de apoyar de repente la agricultura que tengan en la localidad, en tratar de generar menos desperdicios, ¿verdad? Y entre otros, la agricultura familiar, por ejemplo, puede ser un apoyo, ¿verdad? A nivel local. Y ya para reflexión, bueno, me gustaría que hicieran esa reflexión, ¿verdad? Cómo estábamos antes de la pandemia, cómo estamos durante la pandemia y cómo queremos estar post pandemia, qué es lo necesario para vivir, vamos a hacer con los mismos hábitos de consumo, o qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué acción vamos a hacer por el ambiente? Realmente yo creo que más llamados de atención que los que tenemos ahorita ya no necesitamos, ¿verdad? Son suficientes de que algo está pasando con el clima, algo está pasando con los océanos, ¿verdad? Con la contaminación. Ya no podemos seguir depredando más, tenemos que cuidar incluso nuestras, bueno, las futuras generaciones, ¿verdad? Realmente qué futuro le vamos a dar. Entonces, en un momento creo yo la pandemia para reflexión de realmente cómo vamos a seguir consumiendo, y cómo va a ser también la producción, si va a seguir siendo insostenible y nuestros hábitos de consumo si van a ser insostenibles, ¿no? Porque esto va a repercutir a la biodiversidad de muchas formas, como hemos podido ver. Así que les agradezco por la atención y bueno, abro entonces el espacio para preguntas, respuestas, comentarios también. Muchas gracias. Buenas Excelente, tardes. maestra. Muchísimas gracias por la ponencia. Vamos a dar entonces paso a las preguntas de manera ordenada y quizás démosle chance quizás a unas 3 o 5 preguntas máximo, por favor. Adelante el que iba a hablar, caballero, perdón. Sí, buenas tardes. Eh, Mi pregunta es, partiendo del hecho de las estadísticas, de las últimas noticias que han estado saliendo, que se prevé que los recursos se vayan disminuyendo más y más, y de todo lo que usted había hablado. Entonces, yo me pregunto, ¿será que como seres humanos va a llegar un momento en el que va a ser posible la supervivencia, o es que esto va a tener solución? Porque se podría decir que la educación, que la concientización, pero nos vienen hablando de esto desde el segundo ciclo, tercer ciclo, bachillerato, llegamos a la universidad y vemos los problemas más a fondo, pero no se ve que tengamos cambios en nuestros hábitos de consumo y todo lo demás. Entonces, esa sería mi pregunta. Ok, bueno, disculpen si escuchan la ladrido de mi perrito, ¿verdad? Eh, sí, con respecto a esa pregunta, yo también llevo escuchando, ¿verdad? De cómo puedo mejorar las condiciones del planeta. Por algo también estudié biología, ¿verdad? Porque quería ver cómo y qué hacemos. Y vemos que al contrario de ser sostenible, todo va insostenible, la población va creciendo.
Y yo me pongo a pensar, ¿cuál es, este, qué, perdón, permítame. Vaya, disculpa, no, para nada. Sí, es que disculpen que está un poco tiernita, entonces está molestando. Perdón. Sí, pues, o sea, ¿qué estamos haciendo a nivel personal? Solo piensen ahorita en la cuarentena. No sé si han comido de repente maruchan, digamos, maruchan que viene en vasito, y entonces, ¿qué hacemos con ese vasito? Entonces, es de preguntarme, ¿estamos cambiando nuestros hábitos de consumo nosotros a nivel personal? Y también, bueno, cómo nosotros podemos exigir a las empresas, de repente, a algunas compañías, que nos favorezcan, ¿verdad? Disculpen que me desconcentré. Ok, ya. Eh, como les indicaba, bueno, hay algunas empresas que ya están cambiando, de hecho, y no hablo solo de poner la tapita verde, ¿verdad? A la gaseosa, sino realmente hacerse cargo de sus desechos, hacer más sostenible, ¿verdad? La producción. Ya vemos en pequeñas empresas que se están dedicando también a producir, digamos, cepillos ecológicos, agricultura urbana, perdón, agricultura ecológica, digamos. Y entonces, ¿ustedes están haciendo consumo de ese tipo de productos o realmente todavía no es accesible a las personas, ¿verdad? Para, para consumo. O sea, a mí si, digamos, me ponen un detergente que tenga nitrato, libre de nitratos, fosfatos, lo compraría, y muchas veces a veces nos guiamos por los precios. Es más ecológico, pero es más caro, ¿verdad? Pero las personas que puedan tener accesibilidad creo que lo podrían comprar ese tipo de productos. Entonces, todo eso contribuye, como les decía, ¿verdad? Por ejemplo, solo el detergente a no tener tantos nitratos y fosfatos en los cuerpos de agua. Tiene que ver mucho con nuestros hábitos de consumo, tiene que ver con la producción, como decir, los modelos de producción. Pero nosotros, ahorita como jóvenes, digamos, ¿qué estamos haciendo? Digamos, por presionar de repente a una empresa para que cambie. Ustedes pueden consumir gaseosas y esa empresa eh, ha cambiado, ¿verdad? Está otra vez nuevamente usando retornables. ¿Y qué opciones nos están dando las empresas? ¿Y qué opciones también estamos nosotros agarrando, ¿verdad? Y el problema de la educación ambiental es que muchas veces solo es educar por un periodo y no se da seguimiento a las acciones. O sea, bueno, yo sí veía, ¿verdad? O sea, yo estudié en una escuelita urbana, no había mucho espacio, pero se pueden hacer diferentes actividades. Entonces, ¿cómo hacemos para que los estudiantes se incluyan desde pequeños a mejorar, a inculcarles? Los adultos ya más adultos, pues más difícil cambiarlo, ¿verdad? Tienen una forma de, un estilo de consumo que ya se acostumbraron. Tal vez para nosotros pequeñitos todavía podemos seguir cambiando nuestros hábitos de consumo. Entonces, espero haber respondido, ¿verdad? Un poco a la pregunta ahí. Y bueno, el escenario se ve caótico realmente a futuro, nos vamos a negarlo. Pero si no hacemos nada y más bien pensamos, bueno, ya ni modo, ¿verdad? Es todavía peor. Entonces tenemos, creo que un fuerte llamado de atención hacia nosotros para desde hoy a nivel personal comenzar y luego poder seguir propagándonos, ¿verdad? Para hacer un cambio real. Excelente, muchas gracias. Respondiendo a una pregunta que nos hacían aquí en el chat, Wilfredo Cañas consulta, ¿existen algunas iniciativas a nivel mundial para enfrentar esta problemática que involucre o considere a nuestro país? Me imagino habla para la pérdida de biodiversidad, ¿verdad?
Creería yo que sí. Ok, bueno, de hecho, nosotros hemos ratificado diferentes convenios, digamos, el convenio de diversidad biológica, convenios sobre certificación, sobre cambio climático, tenemos diferentes, pero realmente cuáles son las acciones que hemos hecho, ¿verdad? Hasta ahorita. Eh, Muchas veces, bueno, incluso en la legislación, solo para dar el ejemplo, la participación ciudadana está contemplada en la legislación, en la ley de medio ambiente, pero realmente a cuántas personas se les pregunta, ¿verdad? Para participar en tomas de decisiones ambientales. Más bien a veces solo llega la empresa y bueno, tengamos a cualquier convenio, ¿verdad? Firmando cualquier convenio, pero realmente las acciones a veces mucho dependen de cuestiones políticas, que no, pues no se cumplen, o a veces en unos países solo miremos también Brasil, ¿verdad? Lo que ha conllevado, cambió el gobierno y se, digamos, dio luz verde para la deforestación del Amazonas, ¿verdad? Y cultivar otro tipo de alimentos. Entonces creo que va a depender mucho de las políticas que también se implementen en el país, en cada país. Ok, muchas gracias. Pregunta Nicolás Pérez. ¿Cuál es su opinión respecto al último informe sobre los bosques del país, que registró que los bosques cubren entre el 26 y 36% del territorio nacional? Es un dato que me impresionó mucho, ¿verdad? Sí, alrededor del 30% por ahí va. Y me impresionó y fue a investigar un poco y realmente se incluía el cultivo de los cafetales, pues eso realmente no es bosque, sino son cultivos. Eh, y la verdad, el dato es que tenemos menos de 2% de los bosques naturales, entiendo yo. Entonces, ahí se alteró pues un poco, pero realmente no son bosques naturales, pues son plantaciones. Ok, interesante dato por ahí. Consulta aquí Marlon Turcios. ¿Será que la industria y el sistema económico le conviene ratificar y seguir las políticas de conservación? No estoy segura si a nivel nacional, pero pongamos el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo. No le interesa firmar el convenio bueno, el protocolo de Kioto. Abandonado, pues, el protocolo de Kioto, el acuerdo de París, que lo que buscan es disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2. No hay compromiso debido a eso, que interfiere con la producción, ¿verdad? Además que todo se encuentra en competencia con otros países, así como China. Realmente cambiar su estilo de producción puede implicar un mayor gasto monetario y no están en compromisos con eso. Además, eh, el asunto de que ellos, bueno, tienen como base el petróleo, pues es es bien difícil que ellos realmente cambien. Por lo menos China, que es uno de los principales emisores, está cambiando casi un 50% la forma de generar energía, ¿verdad? Incluye paneles solares, entre otros, y ahí se ve como la diferencia, ¿verdad? De compromiso. Mientras otros países que no, pues aquí tal vez no es tanto el nivel de emisiones que tengamos, pero sí es dañino tal vez para nuestra salud, la forma en que se está emitiendo, por ejemplo, los buses, ¿verdad? Y para que cambiemos aquí el, ese tipo de, la forma en cómo contaminamos, pues es bien difícil, necesitamos realmente, creo yo, bastante presupuesto para eso, para cambiar la flota, por ejemplo, de los buses o para instalar, de repente, bueno, hay empresas que están mejorando, ¿verdad? Están instalando paneles solares y eso ya es una contribución importante. Pero bueno, como decía el ejemplo, ¿verdad? Va a depender de cada país y los compromisos que realmente tengan y lo que hagan, ¿verdad? No es lo mismo solo comprometerse a realmente ejecutar una acción. Así es, de eso dependen muchos cambios, la verdad. Ok, pregunta Marlon Villatoro. ¿Qué se está haciendo como país para evitar o disminuir el uso de pesticidas en el área de la agricultura?
Honestamente, ahí sí no desconozco datos, ¿verdad? Y es muy difícil, eh, digamos, cambiar el sistema tradicional. Es muy difícil que yo le diga a alguien, mire, utilice orgánico, ¿verdad? Y cuando ya viene incluso incentivado desde hace mucho tiempo en usar pesticidas, agroquímicos, al menos en la legislación sí se ha prohibido algunos agroquímicos. Eso es un paso importante, como, bueno, el DDT, ¿verdad? Que no solo en este país, sino que en otros países, que son bastante perjudiciales, pues. Tal vez algunas personas digan, bueno, ya no me rinde igual o me atacan más los insectos, pero están cuidando la salud, pues, están cuidando la salud y sí se han prohibido también, bueno, ese tipo de sustancias, como decía el DDT, otro que se llamaba camarón, si no me equivoco, entre otros, ¿verdad? Entonces sí se ha dado un paso, al menos en la legislación para ello, entonces ya no se sirven, ya no se venden estos agroquímicos. Ok, muchas gracias. Continuando con otra pregunta, que esta es la última sería, de Wilber Torres menciona, ¿han hecho propuestas para la conservación y mejoría del medio ambiente en flora y fauna? ¿A quién se refiere exactamente? Y creería que el Estado sí ha hecho algún tipo de propuesta para conservar y mantener la mejoría en el medio ambiente. Pues, por ejemplo, los corredores biológicos, he escuchado que es una propuesta que viene, ¿verdad? Todavía no se ha aprobado, entiendo yo, y es una iniciativa muy importante para conectar diferentes puntos, ¿verdad? Realmente, en vez de propiciar este corredor, más bien cada vez se va fragmentando, parece, pero me parece importante esta iniciativa y de apoyarlas, ¿verdad? También ver cómo ejercer presión para poder que la fauna pues transite a través del país y no solo a través del país, sino que hay unas especies que se desplazan a través de Mesoamérica y nuestro país ya a veces ni siquiera aparece en los mapas de distribución de algunas especies, ¿verdad? Entonces, ese tipo de iniciativas puede ser una para nombrar. Sí, así es. Y creo que también lo de la que están implementando el uso de las tres R's, ¿no? Creo que también si aplicamos eso, puede ayudar muchísimo también para conservar nuestro medio. Ok. Ahí quisiera tal vez, bueno, Bueno, este año se adelante. aprobó de hecho la ley de gestión integral gestión integral de residuos sólidos, que es una nueva forma incluso que se está inculcando que desde las escuelas se pueda hacer una intervención a través o sea, fomentarle pues a los estudiantes de la escuela. Incluso hay proyectos que se piensan impulsar a través de Mineducir para hacer las escuelas más sostenibles, ¿verdad? Tanto, como les decía, para esa ley de residuos, como ver cómo se puede eh, reutilizar algunos residuos, incluso para hacer jardines colgantes, etcétera. Entonces sí se están viendo algunas iniciativas ya, y esto es bien importante, ¿verdad? La de residuos. Entonces esperemos que poco a poco se vaya implementando y funcione de una mejor manera. Así es, creo que la verdad, cualquier cosa es posible, aunque sean pequeños cambios que podamos hacer nosotros, cada uno de nosotros, mejor dicho, pues podría generar un cambio en nuestro medio ambiente a nivel de país y pues a nivel mundial. Entonces, nuevamente le agradezco, maestra Isis, por esta ponencia tan bonita y tan interesante que nos ha presentado esta tarde. Autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, le agradecemos su tiempo, su disposición y compartir su conocimiento. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en estas ponencias, igual que la del licenciado Néstor anteriormente. Entonces, nada más me queda agradecerles, desearles una feliz tarde y nos vemos en la ponencia de las 7 de la noche, que estaríamos hablando sobre espectroscopía y sobre el COVID a las 8.
Entonces, que tengan una feliz tarde, bendiciones, cuídense mucho y muchas gracias.